Amado pueblo de Dios, hoy día iniciamos el estudio del capítulo 6 de Apocalipsis. Oremos para que el Señor nos guíe. Padre Santo, sabemos que apartados de ti nada podemos hacer. Rogamos que tú infundas vida en nosotros, que tú nos vivifiques, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que logremos ver tu gloriosa majestad, para que logremos ver al Cordero de Dios, al Verbo de Dios, que lleva a cabo todos los planes tuyos. Glorificamos al Hijo, glorificamos al Padre, al Espíritu. Y te rogamos, Señor, que podamos salir edificados de este estudio y podamos aplicar lo aprendido, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia, hemos llegado a este capítulo 6 y me imagino que muchos de ustedes, cuando escucharon de que íbamos a hacer un estudio de Apocalipsis y meses atrás empezaron tal vez a escuchar este estudio, en realidad querían llegar finalmente al capítulo 6, que es en el cual estamos. O tal vez incluso tú te estás recién conectando a esta serie, a este comentario bíblico de Apocalipsis, y te interesa precisamente el capítulo 6 y por eso estás escuchando tal vez esta serie por primera vez y te conectas aquí al capítulo 6. Mira, para ti que tal vez te estás conectando por primera vez a escuchar esta serie, yo te sugiero que lo mejor es que escuches primero las 23 sesiones anteriores, ya para que logremos entender el foco central de esto. Porque obviamente el capítulo 6 es un capítulo muy llamativo, es un capítulo del cual mucho se habla, el famoso capítulo donde aparecen los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no es cierto? Y tantas cosas. Pero debemos entender de que es necesario entender todo el contexto, todo lo que hemos hablado durante las últimas 23 sesiones para comprender qué es lo que en realidad dice este texto. Por tanto, mi sugerencia, obviamente cada cual es libre, pero mi sugerencia es que no se pierdan los 23 capítulos anteriores para comprender el foco central de este libro que es Apocalipsis. Ahora bien, yendo al capítulo 6, entendemos también que lo que sale acá escrito debemos entenderlo en el contexto del capítulo 4 y 5. Que la historia es la misma, en realidad, es la misma línea, sigue la misma línea narrativa. Ya en el capítulo 4 y 5 estuvimos viendo cómo Juan estaba ahí ante el trono de Dios, ante el glorioso Creador, como los 24 ancianos están alrededor y los 4 seres celestiales, ¿no es cierto? Y acontece esta trama donde nadie se puede acercar al Creador, imposible, Él es perfecto, Él es glorioso, y repentinamente un corderito aparece. Un corderito que aparece desde el mismo trono, claro, porque el corderito, ¿quién es? Es el Hijo de Dios. Y el Padre tiene un rollo en la mano que nadie puede tomar ni siquiera mirar. Porque claro, ¿quién se puede acercar a la mano diestra del Padre? Sin embargo, en el capítulo 5 vimos que había uno que sí es digno. Uno que no tuvo ningún problema en pasar en medio de los 4 querubines, en estar ahí ante el trono. No tuvo ningún problema en acercarse al Padre. Un corderito que es manso y humilde de corazón. Es Jesucristo, el que es digno de toda alabanza. Y que pudo acercarse ahí y tomó el rollo. Y ahora el capítulo 6 va a tratar de la apertura de este rollo. Entonces, cuando hablamos de este capítulo 6, de la apertura de este rollo, obviamente uno de las grandes tensiones que vemos ahí es de qué época estamos hablando. ¿Ya? Esa es la tensión clásica que vemos y que nos surge a todos nosotros. Bueno, pero ¿de qué época estamos hablando? ¿Estaremos hablando del futuro? ¿Esto ya aconteció? ¿Esto está aconteciendo? ¿Esto acontecerá más adelante? ¿Esto es simbólico? ¿Esto es literal? ¿Cómo es? Yo ya les he hablado antes de cómo esta tensión, ¿no es cierto?, se genera en el libro Apocalipsis por tener tantas figuras que no logramos comprender plenamente. Y por lo cual nos debemos acercar con humildad. Sí, con humildad. Ninguno de nosotros entiende todo esto a la perfección. Algún día vamos a mirar para atrás y vamos a decir, claro, estaba clarísimo. Pero hoy día que las cosas en realidad todavía las vemos como por un espejo medio nublado, ¿no es cierto? Aún no tenemos plena certeza de todo. Por tanto, históricamente, al analizar este capítulo 6 han habido tensiones donde muchos dicen, no, esto es más simbólico, otros dicen, no, esto es más literal.
Algunos afirman, no, esto pertenece más al pasado, otros pertenece más al futuro. Los más preteristas, los que hablan del pasado, ¿no es cierto? Obviamente, como esto está adosado al capítulo 4 y 5, hablan de que en realidad el capítulo 4, 5, 6 y lo que aparece aquí ya aconteció. Ya, muchos hablan de eso. Es una postura que está muy masificada, ¿no es cierto? Y que obviamente debemos respetar. Y en esa postura se sostiene que en realidad lo que aconteció en el capítulo 4 y 5, esta adoración celestial, donde el Cordero, ¿no es cierto?, toma el rollo que está en la mano del Padre, muchos afirman, bueno, eso aconteció en el primer siglo, después de la ascensión de Cristo. Y por tanto lo sitúa en el pasado. Ahora, si tú sitúas eso en el pasado, ¿cómo trabajan los acontecimientos que pasan cuando abres los sellos? Muchos dicen, bueno, han ido ocurriendo en la historia y los sellos van ocurriendo en un lapso de siglos, de milenios, y otros dicen, mira, la verdad es que todo eso sobre todo es simbólico. Sobre todo cuando llegamos al sexto sello, donde ya caen las estrellas, ¿no es cierto? Y hay una catástrofe, una hecatombe mundial. Por tanto, los que son más preteristas tienden a ser más simbólicos en la interpretación. En cambio, hay otro grupo que es más futurista en la interpretación del capítulo 4, 5, 6. Como ustedes ya saben, lo hablé con ustedes cuando inició el capítulo 4, de por qué yo me inclinaba más a la posición futurista, ¿ya? De ver este texto como un acontecimiento que Juan ve respecto al tiempo final de esta era de la Tierra. ¿Ya? Los que tienen esa mirada obviamente son mucho más literalistas al momento de ver estos sellos que van aconteciendo, porque dicen, bueno, aún no han acontecido y perfectamente puede haber una hecatombe mundial donde caigan los meteoritos y haya terremoto mundial, ¿no es cierto? Y todo lo que sale ahí. Por tanto, siempre hay una tensión en la interpretación de Apocalipsis. Algunos que dicen, bueno, todo esto tiene que ver con lo que pasó el primer siglo y Roma. Otros que dicen, no, esto tiene que ver con los acontecimientos finales. Y la verdad es que es bueno tomar una postura. Yo creo que es sano tomar una postura, es sano dedicarse a estudiar esto, a orarlo, convérselo con el Señor, tome su propia postura, pero la postura que tómela en humildad, siempre entendiendo que finalmente no sabemos todas las cosas a la perfección y mientras se vaya desarrollando, ¿no es cierto?, el tiempo y la época, vamos a ir entendiendo esto a mayor cabalidad. Los que enfatizan el pasado, que esto ya pasó, generalmente enfatizan mucho de que el reino de Dios ya llegó. Y es verdad, el reino de Dios ya llegó cuando llegó el rey en su primera venida. En cambio, los futuristas van a enfatizar mucho en que, bueno, el reino de Dios aún está por venir, la consumación de este reino, y también es verdad. El reino de Dios se consumará cuando Cristo vuelva. Por tanto, esta tensión del ahora ya, todavía no, en realidad es una tensión que está continuamente, donde por un lado nosotros entendemos que Jesús ya vino y volverá, ya está reinando, pero aún falta que Él reine efectivamente sobre el mundo. Aún vemos maldad, ¿no es cierto?, que sabemos que Él es soberano sobre todo, y por otro lado también entendemos que el diablo debe ser echado a un lado, que la muerte debe ser vencida. Por tanto hay una tensión de la ahora ya, todavía no, que obviamente depende hacia qué lado nos tiramos, si nos tiramos más hacia la ahora ya o todavía al todavía no. De acuerdo a eso también vamos a ir leyendo el libro de Apocalipsis. Ahora, como les decía, claramente en la escritura vemos una ahora ya, todavía no en muchos aspectos, por tanto es algo a considerar también en esta lectura. Tomemos una postura. Yo, como les decía, quiero ser transparente con ustedes desde un inicio. En el capítulo 4, versículo 1, yo les explicaba por qué yo tomaba esta postura más futurista respecto a lo que sale desde el capítulo 4 en adelante. Ya lo pueden ver ahí, si ustedes ven esas sesiones. Así, dicho bien rápidamente, en el capítulo 1, 19, Jesús hablaba, le dijo a Juan, yo te voy a mostrar cosas que acontecen ahora y cosas que acontecen en el futuro. Y después, cuando llegamos al 4.1, establece ese cambio, donde él dice, te voy a mostrar las cosas del futuro. Bueno, ahí lo pueden ver con calma. Entonces, entendiendo esa mirada interpretativa, ¿ya? Entendiendo esa mirada de cómo interpreto capítulo 4 y 5 como
un evento previo al fin, que bueno, tal vez esté ocurriendo hoy día, ¿no es cierto? No sabemos, o tal vez en un par de años más. Eso nos lleva inmediatamente a pensar, obviamente, que la apertura de los sellos es un evento futuro con acontecimientos futuros. Ahora, muchos podrían decir, pero que tal vez están pasando hoy día. Bueno, podría ser, ¿eh? Obviamente tenemos que ir estudiando estos sellos y ver si podría calzar con algo que pudiese estar pasando hoy día, cosa que no es tan fácil de establecer. Eh, Probablemente, bueno, al día de hoy que ha salido esta sesión, todavía no podemos afirmarlo, ¿no es cierto?, con plena seguridad, porque hay una serie de eventos que aquí son descritos que son bien potentes, bien globales. Con el capítulo 6 se da inicio a 3 tandas de 7 azotes o 7 castigos. Una tanda de 7 sellos, una tanda de 7 trompetas y otra tanda de 7 copas, en lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Los 7 sellos los vamos a ver abiertos en el capítulo 6. En el capítulo 8 y 9 veremos el toque de las 7 trompetas, y en el capítulo 16 se ve el derramamiento de las 7 copas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Son 3 veces 7. Recuerden que el 7 aparece mucho en el Apocalipsis como un símbolo, como un número de plenitud, ya de perfección. Todo esto que Dios lleva a cabo, también incluso el castigo, es un castigo que es perfecto, que es santo, que es llevado a cabo de acuerdo a la santidad de Dios. Ni mucho ni muy poco, y en el orden exacto. En ese sentido, hablándolo en términos generales, los sellos es una apertura de un rollo, como vamos a ver un ratito más, donde se abre una etapa final, pero que no es una destrucción plena planetaria, ¿ya? Más bien es descrito como que afecta a un cuarto del globo, o un cuarto de las personas, ¿ya? Un cuarto de la población humana es destruida, de alguna manera, en estos sellos. En cambio, cuando llegamos a las trompetas ya no es que abren una etapa, sino que cuando estamos en las trompetas, esa etapa ya fue abierta. Ahora las trompetas, el sonar de este chofar, ya era símbolo de ¿qué? Era símbolo de guerra y símbolo de alarma. El pueblo era reunido al toque del chofar. El pueblo iba a la guerra al toque del chofar. Era un símbolo de alarma y de guerra. Ya cuando estamos en las 7 trompetas, entonces ya se está en los tiempos finales y está este toque de alarma y de guerra final. Ahora, si los sellos afectaban a un cuarto de la población, las trompetas afectarán a un tercio. Es decir, es a mayor escala, es más potente. Y cuando ya llegamos a las copas, todo el mundo es afectado. Toda la gente que está remanente, porque todos ellos están sirviendo a la bestia, al anticristo. Las 7 copas ya no son una alarma, sino que son definitivamente un derramamiento de la ira de Dios. Las copas de la ira. Ya cuando la copa es derramada, es porque ya la ira santa de Dios es derramada. Entonces así va a ser la narrativa final de Apocalipsis de ahora en adelante, una vez que el Cordero ha tomado este rollo y que va a desenrollar y desentrañar lo que viene. ¿Ok? Hoy día obviamente vamos a comenzar el capítulo 6, no lo vamos a alcanzar a trabajar completamente, pero les quería primero recordar la historia completa o refrescarles la memoria para que entendamos entonces la idea general. Entonces lo que vamos a ver hoy día es el inicio de esta apertura de este rollo, un rollo que estaba en la mano del Padre, que solo el Cordero fue digno de tomar. ¿Por qué? Porque los ángeles cantaron ahí en el 5.12, no sé si se acuerdan lo que vimos en la sesión pasada. El que toma ese rollo, toma todo el poder. ¿Hay alguien digno de tomar todo el poder? ¿Hay alguien digno de tomar toda la gloria, todo el dominio? Solamente uno, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. 100% hombre, verdadero hombre en su naturaleza, pero también verdadero Dios. Ya este corderito, manso y humilde, es digno de tomar todo el poder. ¿Por qué? Porque precisamente es manso y humilde. No va a pecar de arrogancia y de orgullo,
como el diablo, sino que va a llevar a cabo este dominio perfecto en sujeción plena al Padre. Qué potente, algo así solamente podría llevarlo a cabo Jesucristo, ¿no es cierto? Solamente Jesucristo puede tomar todo el reino y entregarlo al Padre. Y eso me hace recordar un pasaje que hay en 1 Corintios 15, a ver si lo encuentro. No lo tenía preparado para hoy, pero un pasaje muy lindo que habla de esto. Y dice así: por cuanto... se lo voy a mostrar acá, perdónenme. Ahí sí. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Él es las primicias. Jesucristo nuestro Señor. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Fíjense qué potente lo que dice. Dice que el Señor es la primicia, Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Él una vez que haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia? Cuando Jesús haya vencido todos los reyes malvados, ¿no es cierto? A Satanás, a los ángeles caídos, a los demonios. Cuando Jesús haya realmente tomado efectivamente todo dominio y poder, porque en este momento Él ya tiene todo dominio y poder, ¿no es cierto? Ganado en la cruz, pero no lo ha tomado efectivamente. Cuando Él lo haga efectivamente, dice, ¿qué va a hacer este corderito manso y humilde? Entregará el reino al Dios y Padre. Qué perfecto, ¿ah? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas las ha sujetado a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas a Él. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Mis queridos, ¿qué hará nuestro perfecto Señor Jesucristo una vez que la historia haya terminado y Él haya vencido y haya tomado todo el dominio? ¿Qué va a hacer? Él va a sujetar todo al Padre. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Qué perfecto nuestro Señor. Realmente no hay otro digno de tomar todo el poder. Si nosotros tomáramos todo el poder, nos corromperíamos el primer segundo. Pero no el corderito de Dios. El Cordero de Dios Jesucristo, manso y humilde. Entonces, mis queridos, el Cordero, que es el único digno de abrir estos sellos, Él va a empezar a abrir estos sellos en el capítulo 6. Son 7 sellos, como ustedes veían ahí en la imagen que les mostraba adelante. ¿Y cómo se van a ir abriendo estos sellos? Da la impresión que la apertura es bastante rápida. Es como cuando uno abre una carta, ¿ya? No pareciera ser algo que vaya lento. Así como que abro un sello y espero 1000 años, ¿ya? Aunque obviamente debo decirles que los que son de una postura más preterista, que dicen que esto pasó en el siglo I y que ya llevamos 2000 años de apertura de sello, ellos van a decir obviamente de que esta apertura de sello es lenta, ¿ya? Pero en lo personal, que me parece más adecuada la interpretación más futurista, parte de lo adecuado que me parece interpretación es que precisamente los sellos pareciera ser que se abren rápidamente, pum, uno tras otro, se abre, y los acontecimientos están todos encadenados y van siguiendo el uno al otro. Voy a leer entonces un poco el pasaje de hoy para después analizarlo con calma hasta donde podamos llegar hoy día. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. A ver si hoy día alcanzamos a leer hasta este versículo 8. A ver, si ustedes se dan cuenta, como les decía, pareciera ser una apertura rápida, no una apertura lenta. Hay una apertura donde mientras se van abriendo los sellos van aconteciendo guerras, y eso lleva a hambrunas, y las hambrunas llevan a mortandades, y está todo como encadenado, va todo bastante rápido, va junto. Y bueno, hace sentido desde el punto de vista de que cuando uno quiere abrir una carta, aunque hoy en día uno ya recibe pocas cartas, pero no es que uno abra una carta y quita un sello y espera un año para quitar el otro sello, sino que uno va abriendo los sellos para abrir la carta, para abrir el rollo. Uno quiere leer lo que está ahí. Una vez que el Cordero ha tomado el rollo, él va a empezar a abrir los sellos, uno tras otro, hasta que ahora se desenrolle el plan de Dios y la consumación de los tiempos. ¿Qué contenido tiene el rollo que el Cordero ahora tiene en su poder y que él va a empezar a abrir los sellos? La verdad es que el texto no dice cuál es el contenido y nos deja metidos. Es un misterio de Dios. Lo que está ahí escrito no es para nosotros, porque recuerden que la pregunta era: ¿quién es digno de tomarlo y de mirarlo? Y decía: ninguno es digno. Por tanto, como ninguno es digno, no está escrito, ¿ya? ¿Quién sabe lo que está escrito? El Padre y el Hijo y el Espíritu. Pero nosotros no sabemos lo que está escrito. Sí sabemos el efecto de aquella apertura de ese rollo y lo que acontece al abrir y qué es lo que sucede. Eso sí lo podemos ver en el libro, pero no sabemos el contenido de esas palabras porque no somos dignos de leer esas palabras. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, el que abre ese libro toma todo el poder. Eso ya lo vimos en el capítulo 5:12. El que abre ese libro es digno de toda alabanza. Por otro lado, al abrir ese libro, vamos a ver que va a dar inicio a una... Es como una avalancha donde al abrir el primer sello es como si se hiciera una pequeña bolita de nieve. No sé si han ido alguna vez a la nieve. Uno hace una pequeña bolita, la tira por la ladera y la nieve empieza a pegarse con más nieve, y empieza a hacerse una bola gigante de nieve, ¿ya? Y más o menos eso es lo que pasa una vez que va abriendo los sellos. Da inicio al periodo final de la consumación de esta era, da inicio al trabajo de parto. ¿Y qué va a dar a luz ese trabajo de parto? Un nuevo cielo y una nueva tierra. Un nuevo cielo y una nueva tierra perfectas. Donde ¿quién va a reinar? Jesucristo. ¿Quién con él? La iglesia. ¿A dónde? Desde la Nueva Jerusalén. Por tanto, este inicio, ¿ya?, de esta era final es marcada por la apertura de estos sellos. ¿Ya? Como les decía entonces, el contenido del rollo queda en el misterio. No es para nosotros, es para el Hijo de Dios. Pero entendemos qué sucede cuando lo abre. Por tanto, nosotros anhelamos que lo abra. Aunque uno dice, pero ¿cómo puedes decir que anhelas abrirlo si esto trae castigo? Sí, trae dolores de parto. Pero uno como creyente no está pensando en las contracciones. Nosotros como creyentes estamos pensando en el bebé que van a nacer. Y quiero que antes de entrar en discutir un poco más profundamente todo esto que fuimos leyendo y que vamos a seguir leyendo, vamos a empezar a leer de mucha catástrofe que aparece acá en el libro Apocalipsis. Pero eso no te atemorice. Nosotros como creyentes estamos seguros en Cristo y por tanto nosotros no le tememos a las contracciones. Ya sea que estemos o no estemos, depende de la postura que tomemos, pero no le tememos a las contracciones. Nosotros lo que anhelamos es el nacimiento del bebé. Es como una mamá entonces que está ahí, que es una embarazada que tiene 9 meses, que quiere puro que nazca la guagua y no está pensando, oye, qué miedo voy a tener, las contracciones, como... No, la verdad es que la mamá quiere que nazca el bebé. Asimismo debemos estar nosotros que debemos querer que Cristo vuelva, que se establezca el nuevo cielo, la nueva tierra, y si eso trae dolores de parto, bueno, será los dolores de parto, ¿no? Nosotros lo viviremos con el Señor, los enfrentaremos, pero no con temor, con valentía y más aún con gozo, por lo que el Señor va a hacer.
Entonces, mis queridos, yendo ahí al versículo 1, cada vez que el Señor quita entonces un sello, ocurre un dolor de parto. Insisto en esto, no es ya el expulsivo final. El expulsivo final lo vemos en las copas, ¿ya? O tal vez en las trompetas parte de eso. En los sellos aún no vemos eso. De hecho, les recuerdo un pasaje de Mateo 24 que nos habla de esto. En Mateo 24 leemos lo siguiente. Dice en el versículo, Jesús está hablando, ¿no es cierto?, respecto a su retorno, y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, cuando Jesucristo también mencionó que iban a haber guerra, terremotos, pestes, hambres. Chuta, uno dice, pero esto es terrible. Jesucristo dice, eso es solo principio de dolores. Entonces, así como lo afirma Jesucristo, así es como lo vemos también en el libro Apocalipsis, donde vemos que los sellos marcan un inicio de una etapa final, ¿ya? Por tanto, no sabemos cuánto duran. Da la impresión que es rápido, ¿ya? Pero no sabemos en lo concreto cuánto duran. Hay muchas posturas que hablan de esto, ¿no es cierto? De que tal vez los sellos hablan de una tribulación final y son 3 años y medio, otros 3 años y medio y 7 años. Y la verdad es que podría ser 3 años y medio, otro 3 años y medio o 7 años. Podría ser, pero no sale en este texto. No sale, simplemente no sale. Dice que se abren los sellos, que acontecen estas cosas, y recordamos lo que dijo Jesús, que dijo, mira, cuando eso acontezca, aún no es el fin, es el inicio, ¿ya? Es el inicio del fin, eso sí, es el inicio del fin, es el inicio de estos dolores de parto, pero aún no son el expulsivo propiamente tal. Un dolor que vamos a ver más intenso y va a ir intensificándose mientras nos vamos acercando más a la gran final. Mientras terminan los sellos, van a empezar las trompetas, que son más intensas y dolorosas. Y cuando ya llegamos a las copas, más intenso y doloroso. Por tanto, es un preámbulo, los sellos que van obviamente en aumento, ¿ya? Entonces, analizando el versículo 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién abre los sellos? Solamente el Cordero. Y aquí vamos a ver un patrón que se va a repetir. Jesús abre un sello, un ser viviente va a llamar a un jinete, ya les voy a explicar eso, y un ángel, ¿no es cierto?, va a llevar a cabo este juicio. Todo parte en el cielo, y lo que se dictamina en el cielo se va a vivenciar en la tierra. Ahora, ese patrón lo tenemos ya en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el libro de Job, lo que se dictamina en el salón del trono de Dios, después se lleva a cabo acá en la tierra. El mismo patrón vemos en Apocalipsis, solo que la diferencia es que desde este punto en adelante no vemos que sea el Padre, como nos sucede muchas veces en la Escritura, con sus dictámenes y su voz potente, sino que resulta que ahora es el Cordero el que está llevando a cabo esto. Es el Verbo de Dios. Y eso es muy interesante. Es decir, el Cordero toma la posición del Padre, de Dios. Es que el Cordero es Dios. Y si hasta este punto a alguien le cabía duda si Jesús es Dios, bueno, aquí ya finalmente desde el capítulo 6 en adelante, aunque creo que todos los capítulos anteriores ya nos dimos cuenta, nos damos plenamente, tenemos plena seguridad de que realmente Jesús es Dios. Porque ahora Él toma el lugar del trono, por así decirlo, y Él da el dictamen inicial. Él rompe el primer sello, Él toma todo el poder, y con el poder que Él tiene, el poder de Dios, Él dictamina. Entonces Cordero abre el sello, y acto seguido, esta orden va a los generales, porque hay un orden jerárquico, por así decirlo, en el cielo. Entonces Jesús abre el Cordero, el Cordero abre el sello, y inmediatamente esto pasa a los generales, por así decirlo, a los 4 seres vivientes. Uno de los seres vivientes da un dictamen o llama con una voz potente, y es interesante que realmente lo poderoso que son estos querubines, porque dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno.
Esto habla del poder. Recuerden que cuando hablábamos de la voz de trueno, hablábamos de que eso era la voz de Dios, es como voz de trueno. Por tanto, escuchar también a los querubines hablar con poder significa que son criaturas, ¿no es cierto?, poderosas. ¿Son criaturas? Sí. No son Dios. No las adoramos, pero son poderosas. ¿Sí? Con voz de trueno. Y llama, y dice, ven y mira. Ahora bien, lo que ustedes leen acá en ven y mira es la traducción de la Reina Valera, de la Biblia que más comúnmente leemos, ¿no es cierto? La Biblia Reina Valera dice ven y mira. Y cuando dice eso, ven y mira, obviamente la primera interpretación que uno toma acá es que, bueno, el ser viviente le está diciendo a Juan, oye, Juanito, ven a mirar. Ahora, es raro desde el punto de vista de por qué se lo diría con una voz de trueno, ¿no es cierto? Como que más lo va a hacer alejarse a Juan que acercarse, porque si te llama con una voz de trueno, ¿no es cierto?, una criatura gigante, no sé si uno se atreve mucho a acercarse. Pero bueno, es una forma de interpretarlo y el señor Reina y el señor Valera, cuando tradujeron la Biblia, lo pusieron de esta manera. Ahora bien, las demás versiones bíblicas en general no lo traducen así, lo traducen de esta manera. Les voy a poner aquí en este programa, les voy a poner la Biblia en paralelo, perdón, en comparada, porque de esta manera podemos ver más Biblias. Por ejemplo, la Biblia textual dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, sal. Fíjense, es distinto acá la traducción, ¿no es cierto? Que el ser viviente dice sal, sale. Entonces la pregunta, ¿quién le dice sale? ¿A Juan? No, claramente desde esta interpretación, desde esta traducción, le está diciendo a un jinete, tú anda. Es lo mismo que vemos, por ejemplo, en la LBLA, la Biblia latinoamericana. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. ¿A quién le está diciendo ven? Cuando dice con voz de trueno, ven, y le quita, por así decirlo, el término mira que dice la Reina Valera, entonces le está llamando en realidad a uno de los jinetes. Lo mismo traduce la NBI. Dice, vi cuando el Cordero rompió el primer de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Entonces, de acuerdo a esas traducciones, que es la que me parece en este punto más adecuada, en general, mis queridos, la Reina Valera es muy buena. Ya no tengo nada que decir de la Reina Valera. Pero siempre es bueno cotejar otras traducciones bíblicas. Sobre todo en español nosotros tenemos ese privilegio. No todas las lenguas tienen ese privilegio de tener varias traducciones. Nosotros sí lo tenemos. Por tanto es bueno poder cotejar distintas versiones bíblicas. Y en este caso me parece adecuada esta interpretación que toma la Biblia textual, la NBI y la LBLA. Que en realidad se refieren a que esta palabra que sale de la boca del querubín y que sale con voz de trueno no está dirigida a Juan, sino que está dirigida a uno de los caballos, ¿ya? A uno de los jinetes que dice ven o lo manda y le dice sal. ¿Por qué? Porque acto seguido dice Juan, y desde ahora lo voy a leer en la Biblia textual, ya, para que permanezca esta palabrita aquí que va a aparecer en los otros versículos también. Entonces, viendo la Biblia textual, y Juan continúa y dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, el Cordero abre un sello, un querubín habla con voz de trueno y dice sal o dice ven, y aparece ¿qué? Aparece un caballo con su jinete. El caballo va a tener un color, el jinete va a tener una característica. Y entre los dos uno va a entender el acontecimiento que va a suceder ¿a dónde? En el planeta Tierra. Entonces hay un dictamen del Cordero que va a los querubines, que va a estos jinetes que llevan a cabo, estos jinetes llevan a cabo este dictamen del Cordero de Dios. Este dictamen celestial se lleva a cabo en la Tierra. Y eso nos lleva directamente a hablar respecto a estos 4 caballos del Apocalipsis, ¿no es cierto? Estos 4 jinetes. Recuerden que el 4 es un número que también tiene mucha simbología en la literatura apocalíptica, que habla de la amplitud, habla de la globalidad, habla de los 4 puntos cardinales, ¿ya? Habla de una afectación mundial, por así decirlo. Estos caballos, entonces, una de las cosas que es importante notar aquí, que los caballos provienen del cielo,
¿ya? Estos jinetes vienen del cielo. Porque muchas veces se toma como algo, estos 4 caballos del Apocalipsis son como demonios. La verdad es que de acuerdo a lo que vemos acá, son enviados por parte de los querubines, ¿ya? Son jinetes que entonces provienen del cielo y que incluso, de acuerdo a los textos que vamos a ir viendo, parecieran ser ángeles, ¿ya? Entonces los caballos provienen del cielo, han salido, y ojo con esto, han salido a lo largo de la historia reiteradamente. ¿Y por qué puedo afirmar eso? Bueno, porque lo vemos en la escritura. Estos 4 caballos no aparecen solo acá, ya han aparecido antes. Han aparecido, por ejemplo, en Zacarías. Vamos a Zacarías capítulo 6, para que entendamos el concepto de estos 4 caballos. En Zacarías capítulo 6 leemos lo siguiente. Dice, esto lo dice Zacarías por ahí, por el año 520 a.C., más o menos, cuando recién habían retornado del exilio, ya los judíos. Dice, volví a alzar mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. En el primer carro los caballos eran bermejos, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y el cuarto carro caballos overos grisáceos. Tenemos acá 4 carros, ya no son solo un caballo, sino que son carros que recorren. Los colores acá están en otro orden, ¿ya? Y dice, y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Buena pregunta, Zacarías, menos mal lo preguntó, ¿no es cierto? Porque lo mismo nos preguntamos nosotros, ¿qué es esto, Señor? Y el ángel me respondió diciendo, estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ojo aquí. Estos son los 4 vientos. En la escritura, cuando se habla de estos vientos, en el Antiguo Testamento, el término neuma, ya esto, o acá en hebreo, si no me equivoco es ruaj, a ver, veamos. Denme un segundo. Ruaj, ya, ruaj. Espíritus. Estos 4 espíritus, estos 4 vientos. Para nosotros el viento es el viento, pero el término ruaj y el término neuma en griego en realidad está hablando de espíritus, y por eso en el Antiguo Testamento muchas veces se refiere a los ángeles como vientos. En el capítulo 7.1 de Apocalipsis también va a ser importante entender esto, donde dice que detuvieron los 4 vientos, ¿ya? Pero todavía no estamos ahí. Entonces dice, estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Delante de quién? De Dios. Estos salen entonces, ¿de dónde? De parte de Dios salen. Son ángeles que ejecutan los azotes de Dios, y que en el Antiguo Testamento son mencionados como una visitación de parte del Señor. En términos pentecostales muchas veces el término visitación es tomado como con una connotación buena, ¿no es cierto? El Señor nos visitó, y sí, la verdad es que cuando nos visita como iglesia en ese sentido como de una presencia manifiesta es bonito, pero en general el término visitación en el Antiguo Testamento es referido como un tiempo donde Dios envía sus castigos, sus juicios, sus azotes. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Siempre por un lado justicia y por otro lado misericordia, ¿ya? Dice, el carro con caballo negro salía hacia el norte, los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron para ir y recorrer la tierra. Y dijo, id y recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia el norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. A ver, este texto es interesante, ¿por qué? Porque ya aparecen estos 4 caballos, o estos 4 carros, estos 4 ejecutores de la voluntad de Dios, ya aparecen antes. Y llevan a cabo, estos seres espirituales, llevan a cabo los dictámenes de Dios acá en la tierra. Generalmente dictámenes de juicio. Y que dice acá que hacia el norte fue el caballo negro, que Apocalipsis nos dice que es un caballo de la inflación, de la hambruna. Y dice, y hicieron reposar mi espíritu en la tierra. Ahora, ese término, hacer reposar mi espíritu, no es que el espíritu estaba cansado y lo hace descansar, no va por esa línea. En el Antiguo Testamento ese término significa que Dios estaba muy airado y que se ejecutó un juicio justo
y la ira de Dios bajó. Y eso lo tenemos en varios textos del Antiguo Testamento. A ver si les muestro uno por acá. Jueces 5, versículo 31, dice: Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Habla mucho en el Antiguo Testamento de que cuando el ser humano se vuelve injusto y mata a otros y corre sangre, que la tierra clama y que Dios le baja ira por esta injusticia, porque Él es perfectamente bueno y como es tan bueno no tolera la maldad. Y por tanto ejecuta un juicio y la tierra reposa. Lo segundo, lo mismo lo podemos ver en 2 Crónicas 36, versículo 21, dice así: para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y aquí este texto está hablando de que cuando Jerusalén fue conquistada por Babilonia y Israel quedó desierta por 70 años. Y dice que reposó la tierra. Reposó. Cuando entonces se habla de reposar en la escritura, no está hablando precisamente solo de descansar, sino que de un juicio que se lleva a cabo y donde el pecado cesa. ¿Por qué? Porque desapareció el pecador. Y por tanto hay reposo. Porque el problema de este mundo, mis queridos, no es el cambio climático. El problema de este mundo es el corazón pecaminoso del ser humano. Es el pecado humano. Ese es el problema de este mundo. Entonces esto lo vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Leo este pasaje de Ezequiel 5 que lo manifiesta bien claramente. Versículo 11 dice: por tanto vivo yo, dice Jehová, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Una tercera parte la esparciré a todos los vientos, tras ellos desenvainaré mi espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré con ellos mi enojo. Y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla con ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte, y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán en medio de ti, y enviaré sobre ti mi espada. Yo Jehová he hablado. Yo vaya. No sé cómo algunos pueden decir que Dios no castiga, ¿no es cierto? Cuando claramente la Escritura habla de la ira de Dios. Y ustedes dirán, pero es que Dios es bueno, Dios es amoroso. Claro que sí, Dios es amoroso. Por eso castiga. Mis queridos, Dios es un juez justo. Si supongamos que tú vas ante ese juez, ¿por qué? Porque fuiste violada o violado. Y tú le dices al juez y haces toda tu declaración. Y el juez mira al ofensor, ¿no es cierto? Al violador. Y simplemente dice, bueno, ya. ¿Sabes qué? No hagamos nada. ¿Ese juez sería bueno? Claro que no sería bueno. Un juez bueno se enoja con el pecado y dictamina sentencia sobre el violador. Es un juez bueno. Por tanto, el Señor es perfectamente bueno. Y como es tan bueno, a Él le indigna la violación. A Él le indigna la esclavitud sexual y la pedofilia, ¿no es cierto? A Él lo indigna. Y por tanto Él se enoja. Y Él envía castigo sobre eso. Ahora, en su inmensa misericordia, Él tiene un arca de salvación para todo aquel que acude en arrepentimiento ante Él. Pero el que no se arrepiente de sus pecados, el que no cambia su conducta a los pies de Cristo, ahí solo corre juicio.
Si Dios no tuviera una ira santa, Dios no sería un buen juez, Dios no sería bueno. Y Dios es tan bonachón, es tan bueno, es tan misericordioso, que el pecado lo indigna. Entonces él va acá donde Israel, y este texto de Ezequiel 5 se cumplió cabalmente, plenamente. Todo lo que sale acá se cumplió. ¿Cuándo? Se cumplió en el 600 a.C., cuando Jerusalén fue destruido, fue arrasado por Babilonia 3 veces. Entonces, fue arrasado y se cumplió plenamente la santidad de Dios y la justicia de Dios. ¿Dios castiga? Sí. ¿El Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento? No, no es distinto. Él sigue siendo igual de bueno. Y por tanto sigue estando igual de enojado con el pecado. Dios sigue siendo igual de justo, mis queridos. Él es bueno. Él es eternamente bueno. Él es el juez justo. Y Él lleva a cabo sus dictámenes de acuerdo a su perfección. Y en este caso, lo mismo que pasó en esa época a escala pequeña en el Medio Oriente, el Señor ahora en Apocalipsis, porque sigue siendo el mismo, Él llevará a cabo lo mismo, pero ahora a nivel global. Estos 4 caballos que cada cierto tiempo el Señor los ha liberado sobre el mundo, tú y yo lo sabemos, es cosa de leer la historia, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo el Señor ha liberado estos caballos de pestilencia, ha liberado estos caballos de guerras, de hambrunas. Lo vimos cercanamente hace 70 años atrás, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Nadie puede decir que no hubo, ¿no es cierto? No hubo guerras, no hubo hambrunas, no hubo pestes. Todo eso aconteció a comienzos del siglo XX. Pero también esto va a acontecer nuevamente en la época final. Y tal vez, podría ser, ya hemos iniciado esto. Bueno, al menos tú y yo sabemos que estamos en una pestilencia mundial que parece que no va a ceder, ¿no es cierto? Sino que tal vez dé lugar a más pestilencias. El COVID que tal vez va a ir mutando, no sabemos, pero a esta altura de la historia, no sé cuándo estás viendo tú este video, pero a esta altura de la historia donde estoy hablando esto, aún solamente vemos una pestilencia mundial, aún no vemos guerra mundial ni nada por el estilo, pero entendemos, de acuerdo a este texto y a estos textos bíblicos, que una vez que viene lo uno, viene lo otro. Esto está todo encadenado. A veces vino primero pestilencia, a veces primero guerra, a veces primero hambruna, pero todo esto va encadenado. Son épocas de visitación, lo menciona así el Antiguo Testamento, donde Dios envía estos emisarios celestiales a ejecutar juicio. Un juicio que es santo, que Dios lo ejecuta porque Él es bueno. Y va a tener un doble objetivo. Por un lado, un objetivo de castigar el pecado, de erradicar al pecador, pero por otro lado, el objetivo de llamar a arrepentimiento a aquellos que son testigos de esto, aquellos que tal vez no mueren en esos juicios, pero lo observan, que tal vez aún no han muerto del COVID, pero observan, que aún no han muerto en la guerra, pero observan la guerra. Entonces para ellos es un llamado a arrepentimiento. Por tanto, en los juicios de Dios vemos al mismo tiempo misericordia, porque Él podría destruirnos así como planeta. Un solo chasquido, desaparecemos todos. Pero el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso Él lleva a cabo los juicios de a poco, cada vez más. Las contracciones van aumentando. ¿Y por qué de a poco? ¿Y por qué cada vez más? Porque Él es justo y Él es misericordioso. El juicio debe venir, pero Él no lo lleva todo a cabo de un viaje. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y Él quiere que todos procedamos a arrepentimiento a sus pies. Por tanto, mis queridos, cuando observamos estos 4 caballos, estos 4 vientos de Dios, estos 4 espíritus de Dios que pasan raudamente, ¿no es cierto? Y llevan a cabo aventan, como dice en otro pasaje, aventan la paja, permiten que el impío por un lado perezca de la tierra, pero por otro lado, que también a los que aún están ahí lo llama a arrepentimiento. Mis queridos, el Señor nos está llamando en estos tiempos. El Señor está llamándonos a volver a Él. El Señor nos llama en medio de tiempos de calamidad a todos nosotros y nos dice, miren, sí, se viene duro, pero todo esto lo hago de a poco. ¿Para qué? Para que logren entender de que yo soy santo, yo soy perfecto, yo soy bueno y no tolero el pecado. Mis queridos, ¿cómo está el pecado en tu vida? ¿Cómo está tu vida en santidad? Tal vez tú has permitido pequeñas cosas y dicen, no, es que el Dios del Nuevo Testamento es distinto al Antiguo Testamento. No es distinto, es el mismo.
es igual de bueno que en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, como era tan bueno, llevó a cabo los juicios. Así también en nuestra época, como el Señor es tan bueno, Él no va a permitir que simplemente la inmoralidad sexual siga siempre, el asesinato masivo de niños siga siempre, por medio del aborto. No va a permitir que eso continúe eternamente. El Señor es muy bueno para eso. El Señor establece un fin. Y en este libro, en este capítulo 6, vemos eso. Vemos eso, que el Señor da inicio, el Cordero da inicio a ese tiempo final. Y vienen estos dictámenes y aparecen estos 4 caballos, que son lo primero de estos castigos, que son 7 más 7 más 7, como veíamos, los sellos, las trompetas y las copas. Los 4 caballos, la visitación de los 4 caballos son lo primero. Normalmente en la historia de la humanidad, esto ha quedado hasta la visitación de los 4 caballos, que pasan por la tierra, hay un asolamiento, pero después vuelve la paz. A diferencia de eso, a partir de este capítulo vamos a ver que estos 4 caballos hacen un asolamiento, pero desde que aparecen no van a terminar los asolamientos en la tierra, hasta que se lleve a cabo el expulsivo y nazca el bebé, el nuevo cielo y la nueva tierra. Mis queridos, estamos viviendo tiempos de aflicción, tiempos confusos, tiempos turbulentos. ¿Estamos seguros que estamos en el tiempo del fin? La verdad es que es difícil asegurarlo plenamente, a menos que vayan ocurriendo los eventos tal como los vamos a ir estudiando acá. Y mientras van aconteciendo los acontecimientos, tal vez tal como lo estamos estudiando en la Escritura, tal vez podríamos decir sí, es el tiempo del fin. Hoy día yo estoy ahora en noviembre del 2020, todavía no lo puedo afirmar, ¿ya? Aunque podríamos tener ciertos indicios, pero tenemos que ir con calma, tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando. Podría ser simplemente una visitación de 4 caballos como ha habido históricamente desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? O no, o puede ser que realmente sea la visitación de 4 caballos que dé inicio ya a los otros sellos y a las trompetas. En este punto de la historia aún no lo puedo decir, pero sí entendemos qué es lo que significa cuando empieza a haber esta visitación de 4 caballos. Estos vientos que vienen de parte del reino de los cielos, vientos de juicio. Sabemos lo que significa, sabemos que es la ira de Dios por un lado, pero por otro lado es un llamado misericordioso de Dios al arrepentimiento. Mis queridos, perseveremos en el Señor. Perseveremos en el Señor. Él es bueno. Él es eternamente bueno. Por tanto, cuando vemos asolamientos, eso nos recuerda la bondad de Dios. El Señor no hace nada que sea indebido, mis queridos. No levantes un puño de rebeldía hacia Dios diciendo, Señor, ¿por qué permites esto? Si el Señor lo hace, es porque era necesario. Confía en Él. Si el Señor lo hace, es porque es necesario. Es porque Él está ejecutando juicio y ejecutando misericordia también. Por tanto, confía en Él. Confía en su plan. Confía en lo que Él está llevando a cabo. El Señor es justo. El Cordero está hoy día tomando el dominio. Oremos. Señor, confiamos en ti. Confiamos en ti. Tú eres bueno, tú eres grande en misericordia. Hay tanto dolor. Señor, vemos tanta turbación. Han sido tiempos tan raros. No sabemos si ya realmente estamos iniciando los tiempos finales. De repente pensamos que sí. Da la impresión, aunque todavía no lo podemos saber con plena certeza. Señor, tú eres bueno. Y solamente a eso nos aferramos, en tus atributos. Que todo lo que tú permites en esta tierra es porque es necesario. Es necesario, confiamos en ti como hijos tuyos. Señor, lleva a cabo tus planes. Cordero de Dios, gracias, porque tú abres los sellos y tomas el dominio. Amén.